En una mañana brumosa, cuando el rocío aún acariciaba los campos de trigo y el sol apenas asomaba entre las colinas doradas de Andalucía, un humilde campesino llamado Tomás comenzaba su jornada como cualquier otra. Con las botas gastadas por el trabajo diario y la camisa empapada de esfuerzo, se encaminaba hacia el río que surcaba la finca donde trabajaba, en busca de agua fresca para sus animales. Pero aquella mañana no sería igual que las demás. Un grito agudo desgarró el murmullo del bosque, seguido de un chapoteo violento. Tomás, sin pensarlo dos veces, corrió hacia el sonido, cruzando ramas y maleza, hasta llegar a la orilla del río. Allí, luchando contra la corriente, una figura se debatía en el agua, una mujer. Sin perder tiempo, se lanzó al agua. La corriente era traicionera, pero sus brazos curtidos por los años de labor no dudaron. Con fuerza y determinación, logró arrastrarla hasta la orilla. La mujer, jadeando, abrió los ojos. Tenía el cabello empapado pegado al rostro, pero aún así era hermosa de una manera que parecía irreal. Su vestido, de una tela fina y costosa, ahora desgarrado y cubierto de barro, contrastaba con el entorno rústico. No dijo una palabra en un primer momento. Solo lo miró, como si no pudiera creer lo que acababa de pasar. ¿Está usted bien?, preguntó Tomás, con la voz suave pero firme. Ella asintió lentamente, todavía recuperando el aliento. Se llamaba Isabela. Y no era una mujer cualquiera. Era la hija única de Lorenzo de la Vega, un magnate de la construcción y propietario de media costa mediterránea. Pero en aquel instante, no era una heredera ni una figura de la alta sociedad, era solo una mujer rescatada por un desconocido, empapada y temblando, vulnerable por primera vez en su vida. ¿Cómo llegó hasta aquí?, insistió Tomás, ayudándola a incorporarse. Mi coche se salió del camino. Intenté buscar ayuda, pero el sendero se desvaneció, y luego caí al agua, respondió ella, con voz temblorosa. Tomás la llevó hasta su modesta cabaña, donde el aroma a leña y pan horneado llenaba el aire. Isabela, acostumbrada a mármoles y cristales, se sorprendió con la calidez de aquel lugar humilde. Allí, Tomás le ofreció una manta, un té caliente y silencio. Un silencio lleno de respeto. Los días pasaron y la tormenta que había azotado la región impidió que se comunicara con el exterior. Los caminos estaban bloqueados. Sin más opción que esperar, Isabela se quedó en la finca, conviviendo con Tomás. Y en esa convivencia surgió algo inesperado. Ella lo observaba trabajar con una entrega que jamás había visto. Él le enseñó a plantar, a recoger, a distinguir las voces del campo. Ella, a cambio, le leía libros que llevaba en su bolso de cuero, contándole historias del mundo que él nunca había conocido. Una tarde, mientras el sol teñía de oro las montañas, Isabela lo miró desde el porche. Tomás, ¿nunca has querido ir más allá de estas tierras? Él sonrió, sin apartar la vista del horizonte. Quizá. Pero aquí, en la tierra, encuentro lo que necesito. Lo demás, es solo ruido. Isabela bajó la mirada. Por primera vez, se sintió avergonzada de su mundo de lujos, tan vacío en comparación con aquella vida sencilla y auténtica. Una noche, cuando la luna brillaba llena sobre los olivares, ella se acercó a él mientras tocaba una vieja guitarra junto al fuego. Sin palabras, se sentó a su lado. El silencio entre ellos era ahora otro, lleno de complicidad, de algo nuevo que crecía en los rincones más profundos de sus almas. Pero la tranquilidad no podía durar para siempre. Un helicóptero irrumpió en el cielo al día siguiente. Habían dado con ella. Los hombres de su padre, uniformados y autoritarios, descendieron como sombras sobre el campo. Isabela fue llevada, sin poder despedirse más que con una mirada llena de promesas no dichas. Tomás se quedó solo, con el eco del motor alejándose y una tristeza inesperada floreciendo en el pecho. Pasaron semanas. La vida volvió a su ritmo natural. Tomás pensó que todo había sido un sueño fugaz, una fantasía que la realidad había devorado. Pero una mañana, mientras recogía naranjas en el huerto, escuchó el sonido de un coche elegante deteniéndose frente a su casa. Ella bajó. Vestida con sencillez, sin joyas, sin escoltas. Solo con una maleta pequeña y los ojos fijos en él. Tomás, dijo con voz suave, si aún me dejas quedarme, quiero aprender a sembrar contigo. No sé si tengo raíces, pero sí sé que quiero que las mías crezcan junto a las tuyas. Él la miró, incrédulo.
Luego sonrió, como solo sonríen los hombres que entienden que lo extraordinario a veces llega sin avisar. Y así comenzó una historia que no se escribe en los periódicos ni se ve en televisión, sino en la tierra misma, en los gestos silenciosos, en el amor que florece sin promesas pero con verdad. Tomás le tomó la maleta sin decir palabra, y la invitó a pasar como si aquel acto fuera lo más natural del mundo, como si ella no hubiera desaparecido de su vida semanas atrás ni regresado con la intensidad de un viento que arrastra todo a su paso. El corazón le latía fuerte, pero su rostro, curtido por el sol y los años, apenas dejaba entrever emoción. Ella, en cambio, tenía las manos temblorosas, como quien acaba de apostarlo todo. La cabaña seguía igual, pero para Isabela ya no era solo un refugio, era un lugar al que quería pertenecer. Dejó la maleta a un lado y se quitó los zapatos de cuero italiano que contrastaban con la tierra rojiza del suelo. Caminó descalza hasta la cocina, donde el aroma a pan reciente volvía a llenar el aire, como en aquellos días en los que solo existían los dos, y el mundo parecía haberse detenido. Tomás sacó 2 tazas de cerámica. Le sirvió café recién hecho sin preguntarle si quería. Ella lo aceptó con una sonrisa leve, y se sentaron frente al ventanal que daba al campo, donde las espigas se mecían con el viento como un mar dorado. Mi padre no lo entiende, dijo ella de pronto, mirando hacia el horizonte. Cree que esto es una locura. Que me he dejado engañar por una fantasía rural, una especie de capricho. ¿Y tú qué piensas? Preguntó él, sin dejar de mirar el campo. Que es la primera vez que elijo algo por mí misma. Y que no me importa si él no lo entiende. Tomás asintió lentamente. Luego se levantó, caminó hacia la puerta y la abrió de par en par. Entonces empieza por aquí, dijo. El campo no espera a nadie. Isabela se rió, una risa limpia, que no venía del protocolo ni del deber, sino de un alivio profundo. En los días que siguieron, ella trabajó con él desde el amanecer. Aprendió a sentir la tierra entre los dedos, a usar las herramientas, a escuchar los silencios del campo. Sus uñas dejaron de ser perfectas, su piel se tornó más fuerte, su rostro más sereno. Al principio, Tomás se mantenía distante. No por frialdad, sino por respeto. Sabía que los sentimientos podían ser traicioneros cuando no se enraizan en la verdad. Pero cada día que pasaba junto a ella, cada gesto, cada palabra compartida al atardecer, iba desmontando los muros que con tanto cuidado había levantado. Primera vez. Y porque tú, hizo una pausa, buscando las palabras, me mostraste lo que es la verdad sin necesidad de decirlo. Tomás bajó la mirada. Sentía una mezcla de miedo y esperanza. Nadie lo había mirado así antes. Nadie lo había elegido sin condiciones. Isabela, murmuró, yo no tengo nada que ofrecerte. No soy más que un campesino. Y yo ya tengo demasiado, respondió ella con firmeza. Y nada de eso me sirve si no lo comparto con alguien que me mire como tú lo haces. Sin esperar nada. Solo mirarme. El silencio se hizo largo, pero no incómodo. Solo profundo. Y en ese silencio, las manos se rozaron, los ojos hablaron, y el corazón, por fin, se permitió sentir sin barreras. Los días se hicieron semanas. La finca comenzó a transformarse. Isabela no solo aprendía, también aportaba. Diseñó un sistema de riego más eficiente, habló con agricultores vecinos, trajo libros, herramientas, ideas. No venía a imponer, sino a compartir. Y Tomás, que había vivido en la rutina del trabajo duro sin cuestionarse mucho, empezó a ver el mundo con otra luz. Una tarde, mientras reparaban una cerca en el límite de la propiedad, apareció un coche negro, lujoso, con vidrios oscuros. Bajó un hombre con traje de lino y gafas de sol. Era el abogado de su padre. Señorita Isabela, dijo con tono cortés pero frío. Su padre quiere que regrese. Está dispuesto a cederle la dirección de la nueva fundación si usted lo desea, incluso permitirle vivir donde quiera, pero necesita que vuelva a Madrid. Ella lo miró con una calma sorprendente. Dígale que agradezco su oferta. Pero ya he elegido dónde quiero estar. El abogado frunció el ceño, como si no comprendiera la respuesta. Luego se volvió hacia Tomás, lo miró de arriba abajo con desdén apenas disimulado, y se marchó sin despedirse.
Cuando el coche desapareció en el polvo del camino, Isabela respiró hondo. Están acostumbrados a comprarlo todo, dijo. No saben qué hacer cuando alguien no está en venta. Tomás le sonrió con ternura. Aquí no se compra el aire, ni la tierra, ni el amor. Ella lo abrazó, y por primera vez en mucho tiempo, él la rodeó sin miedo, con la certeza de que lo que estaban construyendo no necesitaba promesas, porque ya tenía raíces. El verano avanzó, y con él las cosechas crecían con más vigor. Los vecinos comenzaban a hablar de aquella mujer de ciudad que se había convertido en parte del campo. Algunos al principio la miraban con recelo, pero poco a poco, su entrega, su esfuerzo y su calidez fueron abriendo puertas y corazones. Una tarde, en la feria del pueblo, Tomás la llevó de la mano por primera vez ante todos. No fue un gesto grandilocuente, pero en aquel lugar, donde todo se observa y se comenta, aquel simple acto fue un anuncio claro: ella era parte de su vida. Y nadie podía negarlo. La música sonaba fuerte en la plaza del pueblo, y las luces colgantes daban un aire festivo al ambiente cálido de aquella noche. Los niños corrían con churros en las manos, los ancianos charlaban bajo las sombras de los naranjos, y la gente bailaba con la alegría sencilla de quien sabe celebrar las pequeñas cosas. Tomás, de camisa blanca y sombrero de ala ancha, caminaba entre la multitud con Isabela a su lado. La miraban, claro que sí, pero ya no con la misma mezcla de curiosidad y juicio. Ahora algunos la saludaban con una inclinación amable, otros incluso con una sonrisa cómplice. Ella devolvía los gestos con una serenidad que no tenía cuando llegó. El sonido de una sevillana comenzó a llenar la plaza, y Tomás, que no solía bailar en público, le ofreció la mano. Isabela lo miró, sorprendida. ¿Tú bailas? Mal, respondió con una sonrisa ladeada, pero contigo me atrevo. Ella aceptó, y bajo la mirada de todos, comenzaron a moverse con una torpeza dulce, sincera. No eran los pasos los que importaban, sino la conexión invisible entre sus cuerpos, esa especie de lenguaje íntimo que florece entre dos personas que ya no se esconden. A su alrededor, la feria continuaba, pero para ellos, solo existía ese instante. Cuando terminó la música, y entre los aplausos espontáneos de algunos vecinos, se retiraron hacia el borde de la plaza. Isabela apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos un momento. Nunca pensé que el amor pudiera sentirse así, susurró. Sin ruido, sin máscaras, sin miedo. Tomás no respondió con palabras. Solo le acarició el cabello con la ternura callada de quien no necesita hablar para ser entendido. Al día siguiente, muy temprano, volvieron al campo. La feria había sido una pausa, pero la vida seguía su curso, y la tierra no se cultivaba sola. Mientras caminaban entre los surcos, Tomás notó que algo en ella había cambiado. No era solo la piel más curtida ni el andar más firme. Era una luz nueva en su mirada, como si hubiera dejado atrás una parte de sí misma para dar lugar a otra que había estado dormida. Ese día sembraron juntos un nuevo olivar, uno pequeño, simbólico. Él le enseñó a elegir los plantones, a abrir la tierra con la herramienta justa, a regarlos sin ahogarlos. Cada árbol era como una promesa que se enterraba con la esperanza de verla crecer. Al finalizar, ella lo miró con las manos llenas de tierra. ¿Sabes?, dijo, acariciando una de las hojas pequeñas. Esto es lo más parecido a un hijo que he tenido. Plantar algo que vivirá más que uno mismo. Tomás sonrió. No era un hombre de grandes discursos, pero entendía bien lo que ella decía. Eso es el campo. Dar más de lo que se recibe. Siempre. Esa noche llovió. Una lluvia fina, constante, que llenó el aire de un olor a tierra mojada y hojas frescas. Dentro de la cabaña, encendieron la chimenea. Isabela leía en voz alta mientras Tomás reparaba una vieja silla. Afuera, los truenos susurraban a lo lejos, y la noche parecía abrazarlos con un silencio denso, lleno de vida. Me ofrecieron volver a escribir para la editorial, comentó de pronto ella, bajando el libro. Desde aquí. Artículos sobre sostenibilidad, vida rural, economía regenerativa. ¿Y vas a aceptarlo? Ella asintió con una sonrisa tranquila. Sí. Pero esta vez yo pongo las reglas. Nada de portadas ni fotos con vestidos de gala. Solo mi voz. Y mi verdad. Tomás se acercó, tomó su rostro entre las manos y la besó. Un beso largo, sin urgencia, como si todo el tiempo del mundo fuera suyo.
Los meses pasaron. La finca comenzó a prosperar más que nunca. Los almendros dieron frutos dulces, las abejas que ella había ayudado a introducir en colmenas artesanales polinizaban con alegría, y el pequeño olivar crecía, firme, como una columna vertebral verde entre los campos dorados. Ella, con su portátil siempre cerca, escribía al caer la tarde. Sus palabras comenzaron a viajar más allá del valle, y muchos comenzaron a leerla sin saber que aquella autora que hablaba del alma del campo con tanta profundidad, vivía en una cabaña sin wifi, conectada al mundo solo por voluntad. Un día, llegó una carta a nombre de ambos. Era de un joven estudiante de arquitectura de Granada. Había leído sus artículos y quería visitar la finca, aprender, colaborar. Dijo que su generación necesitaba ejemplos reales de otra forma de vivir. Ellos se miraron. La idea de compartir lo que habían construido con otros empezaba a florecer. ¿Y si hacemos algo más grande?, propuso ella. No por fama. Por cambio. Por todos los que aún no saben que esto existe. Un proyecto educativo, agroecológico, añadió él. Con talleres, intercambio de saberes, viveros. Y libros, muchos libros, concluyó ella. Para que también las palabras se siembren. Tomás asintió. Por primera vez, veía un futuro que no solo se sentía posible, sino deseado. Pero mientras ambos se sumergían en esos nuevos planes, no sabían que lejos, en Madrid, alguien más comenzaba a observarlos con otros ojos. No con ternura ni curiosidad, sino con sospecha. Porque cuando una heredera abandona un imperio para vivir entre campesinos, hay quienes no lo ven como amor, sino como traición. Y el poder, cuando se siente amenazado, siempre responde. En una sala amplia de mármol blanco y ventanales que daban al Paseo de la Castellana, Lorenzo de la Vega observaba fijamente un dosier de fotografías. Su rostro, imperturbable, se endurecía con cada página que pasaba. Las imágenes mostraban a su hija, Isabela, sonriente en un campo polvoriento, vestida con ropa sencilla, recogiendo hortalizas, abrazando niños, escribiendo bajo la sombra de un almendro. En algunas aparecía ese hombre, Tomás, siempre cerca, como un ancla silenciosa. ¿Y dices que ha rechazado la dirección de la fundación, los bienes, las cuentas?, preguntó con voz grave al abogado que estaba de pie frente a él. Todo, señor. La señorita dice que no volverá. Que esa es su vida ahora. Lorenzo se levantó. No era un hombre que aceptara negativas. Había construido su imperio a fuerza de control, cálculo y autoridad. Y ahora su única hija, su heredera, lo desafiaba desde una cabaña perdida entre campos, aferrada a un hombre que ni siquiera había terminado la escuela secundaria. Entonces haremos que vuelva. Por las buenas, o por las necesarias. Mientras tanto, en la finca, la vida continuaba con la misma armonía apacible de los últimos meses. Isabela había logrado integrar a jóvenes del pueblo en un pequeño proyecto de reforestación y Tomás, sin darse cuenta, se había convertido en una figura respetada no solo por su trabajo, sino por la sabiduría sencilla que salía de su boca sin esfuerzo. Era el tipo de hombre que no necesitaba imponer respeto, lo emanaba. Una mañana, mientras regaban los plantones del nuevo vivero, un coche negro se detuvo al borde del camino de tierra. No era habitual ver ese tipo de vehículos allí. De él bajaron dos hombres trajeados, con gafas oscuras. Se acercaron con paso firme. ¿Isabela de la Vega?, preguntó uno, con tono neutro. Sí, respondió ella, levantando una ceja. Su padre ha solicitado su presencia en Madrid. De forma urgente. Tomás se adelantó, secándose las manos con un trapo. Ella ya dijo que no volvería. ¿Y ustedes?, dijo el otro hombre, con una sonrisa falsa. Soy quien está a su lado. ¿Y quién va a seguir estándolo, aquí? Los hombres intercambiaron una mirada breve. Luego sacaron un sobrelacrado. Le advertimos que su padre ha iniciado acciones legales. Considera que su hija no está en condiciones de manejar sus bienes. Alega que ha sido influenciada, manipulada, por usted. El aire se volvió espeso. Isabela apretó los puños. ¿Manipulada?, repitió. ¿Eso dice él? Dice muchas cosas, señorita. Pero lo importante es que quiere verla. Quiere hablar. Negociar. A solas. Tomás la miró, en silencio.
Ella entendió. No podía huir de ese enfrentamiento toda la vida. Volveré, dijo con firmeza. Pero yo decidiré cuándo. ¿Y cómo? Los hombres se retiraron sin más palabras. Isabela quedó inmóvil, con la carta aún en la mano. Tomás le acarició el brazo. Si tienes que ir, ve. Pero no olvides quién eres ahora. Nunca, dijo ella, con una mirada que ya no titubeaba. Porque ahora sí lo sé. Días después, Isabela tomó el tren a Madrid. Viajó sola, sin escoltas ni equipaje llamativo. Solo una mochila con algunos documentos, su cuaderno y una foto en blanco y negro de Tomás, tomada una mañana sin que él lo notara. Al llegar a la casa familiar, todo le pareció enorme y vacío. Los cuadros en las paredes, los jarrones brillantes, los pasillos de silencio contenido. Lorenzo la esperaba en su despacho, de pie, junto a una copa de brandy intacta. «Has cambiado», fue lo primero que dijo, con una mezcla de sorpresa y desdén. «He vuelto a ser yo», respondió ella. Él suspiró, como si midiera sus palabras. «¿De verdad crees que esa vida es para ti? ¿Cultivar tomates, leer libros al pie de un olivo, dormir en una cama de madera?» «Sí», dijo, sin dudar. «Porque en esa vida soy libre. Y feliz». Lorenzo se acercó al escritorio, abrió una carpeta y la puso frente a ella. «Entonces firma esto. Renuncia a tu parte. A la dirección, al apellido, a todo». Isabela leyó los papeles en silencio. Luego alzó la vista. «¿Esto te haría feliz?» «No. Pero al menos sabré que ya no estás bajo mi responsabilidad». Ella sacó una pluma. Firmó con calma, como quien cierra una puerta que ya no quiere cruzar. Al terminar, se levantó y caminó hacia la salida. «Por cierto, padre. No te odio. Solo dejé de temerte». Lorenzo no respondió. Se quedó allí, inmóvil, mirando la firma de su hija, y entendió, tal vez por primera vez, que había perdido algo que no se compra con dinero. Esa misma noche, Isabela volvió al sur. El tren cruzaba la península bajo un cielo sin estrellas, pero en su pecho brillaba una certeza. Al llegar a la estación, allí estaba Tomás, apoyado contra su viejo tractor, esperándola como si el mundo no hubiera cambiado. Ella corrió hacia él, lo abrazó fuerte, y por un instante, todo fue silencio otra vez. El tipo de silencio que solo entiende quien ha encontrado su lugar. Esa noche el cielo parecía más claro que nunca. La luna iluminaba los campos como un farol antiguo, y el aire olía a tomillo, a tierra mojada y a destino. Tomás e Isabela caminaban en silencio por el sendero de grava que llevaba a la cabaña. No hacía falta hablar. Había momentos que se narraban con miradas, con el roce de las manos, con el ritmo acompasado de dos almas que ya no dudaban. Al llegar, Isabela sacó de su mochila una hoja doblada con cuidado. La extendió sobre la mesa de madera y Tomás la observó. Era un plano. No un plano de arquitectura, sino una visión. Una escuela rural, ecológica, abierta al mundo. Habitaciones austeras para voluntarios, aulas al aire libre, un jardín de permacultura, una pequeña biblioteca con libros de todas partes. Y en el centro, la misma cabaña donde todo había comenzado. «Quiero que esto sea real», dijo ella con voz firme. «No solo para nosotros. Para muchos». Tomás la miró con una mezcla de admiración y ternura. A veces todavía le costaba creer que aquella mujer, la misma que un día había sacado barro de sus zapatos con una mueca de asco, ahora soñaba con enseñar a los niños cómo abrazar un árbol. «Lo será», respondió él. «Lo haremos juntos». Y así comenzó lo que pronto se convirtió en un pequeño milagro. La noticia se expandió primero en voz baja, entre los pueblos vecinos, luego en foros de sostenibilidad, revistas independientes, redes sociales. Jóvenes de distintas partes del país, e incluso del extranjero, comenzaron a escribir, a ofrecerse como voluntarios, a enviar semillas, herramientas, libros. Aquella finca, olvidada en los mapas oficiales, se transformó en un faro para quienes buscaban sentido más allá del concreto, de las pantallas y del ruido. Los días se llenaron de risas, de aprendizaje, de idiomas mezclados entre los bancales. Una niña de Jaén aprendía a sembrar tomates junto a un estudiante alemán que hablaba con acento torpe.
Una joven diseñadora de interiores de Bilbao enseñaba a hacer compost mientras anotaba ideas para mejorar el mobiliario con materiales reciclados. Y en medio de todo, Tomás e Isabela, como dos raíces firmes que sostenían ese nuevo bosque de esperanzas. Una tarde, durante una jornada comunitaria, una reportera de un canal nacional apareció con su equipo. Había escuchado rumores de la heredera que dejó Madrid por amor y campo. Llegó esperando encontrar una historia de cuento, pero se encontró con algo mucho más profundo. No eran solo dos personas enamoradas. Era una comunidad viva, un proyecto transformador, un movimiento silencioso que empezaba a contagiar. ¿Y si les hacemos un documental?, propuso. El país necesita ver esto. Tomás dudó al principio. Nunca le había gustado estar frente a las cámaras. Pero Isabela lo tomó de la mano. Mostramos lo que somos. Nada más. Nada menos. El documental se volvió viral. No por la fama de Isabela ni por el contraste con su pasado, sino por la verdad con la que hablaban, por la sencillez poderosa de su historia. Donde florece el silencio, lo titularon. Y en menos de una semana, las redes se llenaron de mensajes, de agradecimientos, de personas contando cómo esa historia los había hecho repensar su forma de vivir, de trabajar, de amar. Lorenzo de la Vega, en su despacho de mármol blanco, vio el documental en completo silencio. Al final, cuando la imagen mostraba a su hija acariciando un corderito entre risas, mientras Tomás la observaba con esa mirada que solo tienen los que aman sin condiciones, no dijo nada. Solo apagó la pantalla y, por primera vez en años, sintió una lágrima silenciosa recorrer su mejilla. Quizás había perdido a su hija de la forma en que él la había soñado, pero ella se había encontrado de la manera más hermosa posible. El proyecto creció. Con los años, otros centros se inspiraron en él. Algunos más grandes, otros más humildes. Pero todos con el mismo espíritu, reconectar al ser humano con la tierra, con su verdad, con la posibilidad de amar sin máscaras. Tomás seguía trabajando con las manos en la tierra, enseñando a los nuevos a escuchar el ritmo de los árboles. Isabela escribía cada noche. Ya no para revistas, sino para su propia colección de relatos, historias de transformación, de arraigo, de valentía. Cada capítulo comenzaba con una frase que se volvió lema para muchos. El amor no siempre se encuentra donde brilla el oro. A veces, brota entre el barro, y florece donde menos lo esperas. En una de sus últimas entrevistas, un joven le preguntó a Isabela si alguna vez extrañó su vida pasada. Ella sonrió y respondió. Extrañaba la vida, hasta que la encontré aquí. Bajo esta tierra. Junto a él. Y así, entre sembradíos, libros, miradas compartidas y silencios fértiles, Tomás e Isabela no solo construyeron una historia de amor. Construyeron una forma de vivir que, sin quererlo, encendió una chispa en miles de corazones. Una chispa que decía, sin palabras, es posible. Amar de verdad. Vivir con sentido. Sembrar futuro. Y aunque sus nombres quizá no aparezcan en los grandes libros de historia, en cada semilla que germina en silencio, en cada alma que se atreve a dejar el ruido para abrazar la verdad, vive su legado. El de un campesino humilde. Y la millonaria que se enamoró de él.